¿Qué tal? Buenas tardes. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapuntos cuando son las 17 horas. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Bien, Carlos. Siguen los conflictos sociales, ¿no? No van a parar, parece, ¿no? A lo largo de este y gremiales. año. Fundamentalmente gremiales. Parece ser que los gremios son el gran enemigo de este gobierno. No, los gremios defienden, o tendrían que defender el interés de sus afiliados, de los trabajadores que están en ese gremio. Ni enemigo ni amigo. Pero es el sector que por lo menos que mayor visibilidad tiene en cuanto a confrontación con el gobierno y en cuanto a conflictividad social, ¿no? Parece ser los que más están en la calle, los que más impulsan reclamos, los que más se movilizan. Hoy los docentes en la Plaza de Mayo. En la Marcha Federal. Mañana, ¿no? Va a haber muchos actores sociales ahí cantando el himno en el obelisco, es lo que están convocando. El 25 de mayo. El 25, perdón, el viernes. El viernes 25, sí. Y una marcha también a Plaza de Mayo. Seguro. Una Plaza de Mayo distinta porque viste que le pusieron las vallas fijas ahora. Cada vez parece que el gobierno cada vez está más lejos. No sé cuál es la interpretación, pero digamos, a mí me llamó la atención que en la época de Cristina Kirchner, un gobierno también tan popular, hayan puesto las rejas, ¿viste? Me llamó la atención siempre eso, ¿no es cierto? Rejas que se movían y que a veces se sacaban, como fue el último acto que hizo Cristina antes de irse del gobierno, ¿no? El 9 de diciembre del 2015. Sí. Igual siempre la plaza fue escenario de conflictos. Durante el gobierno del kirchnerismo también había una carpa, ¿no? De combatientes de Malvinas, siempre. También los pueblos originarios tenían sus acampes, siempre había movilidad plaza, en esa plaza, ¿no? Siempre es escenario de acciones. Es que desde siempre la Plaza de Mayo fue la caja de resonancia de los aconteceres, ¿no? Ahí nació el peronismo, por ejemplo, ¿no? En esa Plaza de Mayo, en ese bautismo del 17 de octubre, seguro, ¿no es cierto? Seguro. Y Perón dejó de ser un coronel amigo de los dirigentes sindicales para transformarse en un líder de un partido mayoritario, que seguro, se creó ahí también, ¿no es cierto? Seguro. Pero bueno, los conflictos gremiales siguen y parece ser que, a menos lo que me pareció ayer, por ejemplo, el tema de los metrodelegados, pareció muy raro todo. Muy raro, es como que también, como que si el gobierno ve que mire mejor en el conflicto que no en el conflicto, porque en realidad ayer, más allá de que la mayoría le echaba la culpa a los metrodelegados, para mí es Larreta el culpable de que no haya habido subte ayer. Sí, se puso en una posición dura también, ¿no? Respecto de una protesta más de un gremio bastante conflictivo como es el de los metrodelegados, que está dispuesto a avanzar, a parar, a levantar molinetes. Lo vienen demostrando hace tiempo, ¿no? No es nuevo tampoco pero fíjate que en este conflicto que lleva muchos días, ellos fueron, le decían que no había que parar el subte, entonces ellos agarraban y levantaban los molinetes. Bueno, 60 causas judiciales tienen, claro, ¿no? Por esa cuestión. Ayer el paro estaba programado hasta las 12 del mediodía. 12 menos 20 entró la infantería. La verdad que es como decir, bueno, a por todo. Por ahí, como te decía antes, la cuenta que hacen del gobierno es que en este conflicto ellos ganan imagen. Sí, yo creo que va por ese lado. Hay que ver quién, la gente, eso sí. Sí, seguro que son rehenes del conflicto, pero digo, en medio de hoy, esta era de la posverdad, de la comunicación por redes sociales, hay que ver quién queda parado como el que perjudica a la gente, ¿no? Si es el Segovia como líder de los metrodelegados, si es el gobierno, que como vos decís, acciona con la infantería. Las redes sociales están... No, pero se construye una realidad, sí, no neguemos eso tampoco. Sí, pero se construye una realidad hasta que el momento que te llega el sueldo, las tarifas, y ahí se acaba, viste, la construcción de la realidad. Pero yo en las redes sociales, no es que descrea de ellas, pero vos fijate una cosa, llegué a una cosa muy paradójica. ¿Te acordás? Esta semana fue que la revista Perfil sacó una encuesta donde decía que en segunda vuelta Macri perdía con cualquiera, incluso con Cristina. Lo que fue el domingo en las redes sociales, ¿no? Atacando esa encuesta, diciendo que, pero no solo eso, sino que 100.000 comentarios y todos favorables a Macri. Cuando nosotros somos 5 y no nos ponemos de acuerdo,
y veo 100.000 comentarios de acuerdo, digo, bueno, acá está todo operado, acá, digamos, bueno, esto es ya un se terreno pasaron un poco los donde muchachos, se mueven cómodos y donde saben lo que hacer también. Sí, y saben cómo generar una tendencia. Por eso digo, no esto es como en algunos clubes que somos 100 socios y terminamos votando 150. O decir, ¿cómo puede ser? Bueno, es lo mismo, más o menos. Es lo mismo. Entonces, yo en las redes sociales descreo bastante. Miradas encontradas. Lo que sí me parece es que esto que nosotros venimos diciendo desde hace tiempo, que observemos detenidamente el papel de María Eugenia Vidal y de cómo desde hace 15, 20 días comenzaron a perforar la credibilidad de María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal salió a decir el otro día que el gobierno le había mentido a los fondos internacionales cuando dijo que el paper ese famoso, el primero, cuando fue a pedir plata, cuando tomó el gobierno ya por diciembre de 2015, que la Argentina estaba desendeudada totalmente, que digamos la macroeconomía estaba bien y que en Argentina podían apostar porque era muy sólida. Ahora dicen que no y que habían mentido. ¿A vos te parece que le puede mentir a la Bolsa de Valores de Estados Unidos? Lo veo difícil, ¿no? Entonces, este es el papel, digamos, que a veces te hace perder credibilidad. Una mujer que la verdad que tiene una imagen positiva muy alta, siempre arriba del 60, y ahora sigue teniendo más alta, pero ya bajó el 50. Algunos dicen que todavía no, pero otros dicen que sí, que ya está abajo del 50. La cuestión es que hay una cosa que es real, no dimensionar. Para mí una cosa fue el gobierno en cuanto a la credibilidad de la gente hasta diciembre del 2017, y a partir de diciembre comenzó a tener una distancia con esa credibilidad que la gente todavía seguía dando. Habrá que preguntarle a nuestro invitado de Cambiemos qué dice de estas notas que empezaron a salir, que Menéndez y un grupo de intendentes peronistas le proponen como candidata a presidenta a María Eugenia Vidal, en una suerte de coalición que ellos la acompañarían. Salió en Clarín, salió en algunos otros medios también, digo... Es noticia vieja. Es rara la... No, es noticia vieja. ¿Por qué digo que es noticia vieja? Porque sí es cierto que hasta el año pasado los intendentes decían que Vidal iba a seguir en la gobernación, que era imposible ganar en el 2019 a Vidal. Eso lo decían hasta diciembre del año pasado los intendentes. O de récord, obviamente, nadie lo iba a decir públicamente. Entonces están más preocupados en mantener su territorio que en ir a disputar la provincia. Pero esto fue hasta diciembre. Cuando... En diciembre, ¿te acordás que fracasó la reforma laboral, pero vino la reforma previsional? Sí. Una reforma previsional que más allá de lo que digan los indicadores o la gente del gobierno, significó en el bolsillo de los jubilados 100.000 millones de pesos menos. 500 pesos por mes aproximadamente a cada uno de los jubilados. Todos dicen, no, pero en diciembre van a recuperar. No, lo que ya perdieron, no van a recuperar. A lo sumo estarían ahí, y depende de la inflación que haya también, que va a ser muy alta y que por ahí, en cierta forma, van a poder recuperar algo. Pero lo que perdieron no se recupera nada. Esos 500 pesos que perdieron en marzo no pudieron un bono, pero en abril, en junio, eso lo perdieron. Jubilados que cobran 6.500 pesos, ¿no? Jubilados que, digamos, que cobran... Entonces, 500 pesos es mucha plata, es mucha plata. Después las tarifas, no dimensionaron el tema de las tarifas. Las tarifas, discusión de las tarifas no es si las tarifas son caras o baratas o si valen lo que valen. El tema de las tarifas es que no se puede pagar, la gente no tiene forma de pagarlo. Y cuando no tenés forma de pagarlo, es problemático. Es problemático. Hay gente que se endeudó para pagar tarifas, ya se endeudó una vez, no se puede endeudar dos veces. Las tarjetas de crédito están todas sobregiradas, la gente paga el mínimo. ¿Sabes cómo termina esto? Con la tarjeta volteada y vos sin posibilidad. Y lo más lindo es que vos te estás endeudando para comer, para vestirte, para llevar una vida más o menos como la que... No es porque adquiriste un bien y te endeudaste por eso. Esa es la problemática que yo no sé por qué el gobierno no la vio o pensó que podía pasar. El gobierno hizo la jugada que hizo en el 2016, apretamos, 2017 largamos. Acuérdate que en el 2017, previo a las elecciones, hubo mucha plata que largó el gobierno en la calle. El Banco Provincia, por ejemplo, si vos tenías una tarjeta de débito, te permitía compras hasta 3.000 pesos y pagás 1.500. O sea que en una familia donde había un empleado estatal o un maestro que cobran por el Banco Provincia, eran 3.000 pesos por mes. Mucha plata eso, ¿eh? Comprar por 6.000 y pagar 3.000. Hubo crédito, hubo una apertura. ¿Y no ves un escenario similar de cara al año que viene? No. Pero digo, con la explosión de obra pública que promete. No, con el fondo, olvídate, si la obra pública se está parada y se va a seguir parando.
Vos decís que los requisitos del Fondo Monetario Internacional, ¿qué son, muchachos? Los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional van a hacer que se... Pero eso por un lado, pero por otro lado hay otra cuestión que ellos no midieron. En el 2016, el año del ajuste, la gente venía con, no te digo reservas, pero qué yo, con un poquito de grasa, un poquito de grasa tenía, por ejemplo, en la cintura. Ahora el 2016 las enflaqueció. 2017 largaste plata y cuando querés volver a apretar, ya la gente está enflaquecida, no tiene grasita, ¿eh? Ya pierde masa muscular, ¿viste? Ya no, y ese es el problema. Muchos dirán, ¿qué hay enfrente? Y nada, qué sé yo. ¿Ahora ese es el problema? ¿En términos políticos? En términos políticos, ¿quién decía en el 2014, en mayo del 2014, que Macri iba a ser presidente? ¿Quién decía en mayo del 2002 que Kirchner iba a ser presidente en 2003? Pero Macri se supo acomodar y aparecer como ese emergente opositor. Bueno, pero ¿cuándo apareció eso? ¿Cuándo apareció? Apareció después de haber perdido varias elecciones. Apareció, digamos, Macri era candidato antes, pero con Macri presidente apareció después de la convención de Gualeguaychú, la posibilidad de que Macri pueda volver a ser presidente. Y eso fue por febrero del 2015. Bueno. Yo lo veo complicado. ¿Y sabes qué ocurre? Que especulan con la división del peronismo. Y el peronismo puede ir dividido, pero me parece que las oposiciones nunca, esto repetimos siempre, nunca ganan elecciones. Las elecciones la ganan o la pierden los oficialismos. Si vas a hacer las cosas bien, la gente te vota. Si vas a hacer las cosas mal, no te va a votar y va a buscar precisamente el emergente con el que te va a castigar. Entonces la preocupación del gobierno debería ser no si el peronismo está dividido, si no, tendría que ser gobernar y tratar de volver a tener ese vínculo que supo en un momento tener con la gente, por lo menos con la mitad del electorado argentino, en el balotaje, para poder tener chance en 2019. Yo lo veo cada vez más alejado de esto. Lo veo más alejado por el bolsillo de la gente, más que por eso. Igual debe seguir teniendo un núcleo duro de personas que lo acompañan, digo. Me da la sensación que el escenario electoral o la torta electoral sigue dividida en dos pedazos grandes y pedazos sueltos que se pueden acomodar, pero bueno, este es el problema. Los dos más grandes siguen siendo, creo que los mismos. No creo. ¿Cuál era el problema que tenía Scioli en el 2015? Que tenía que ganar en primera vuelta. Si no ganaba en primera vuelta, iba a ser muy complicado el balotaje, tan complicado lo terminó perdiendo. ¿Cuál es el escenario de Macri? O de Cambiemos. Ganar en primera vuelta. Si no gana en primera vuelta, porque ahora que gobierna Macri no puede decir, bueno, pero hoy sí depende de quién está más allá de la encuesta a la que vos hiciste referencia, sí, no creo que un escenario de primera vuelta con la que sigue siendo la principal referente opositora, que es Cristina, eso no creo que esté en discusión. Un escenario de balotaje con Cristina y con Macri me parece que es muy favorable al gobierno en este momento. ¿Te parece? Yo creo que sí. Bueno, tengo otra sensación, pero puede ser. Yo pienso que hoy el gobierno... Y creo que comunicacionalmente es el mejor escenario. Pero, a ver, bueno, ¿por qué la castigan a Cristina? Porque era gobierno. Porque, repito, Macri no gana, la castigan a Cristina. No hubo un amor, más allá de su núcleo, no hubo un amor por Macri. La gente dijo, no lo voto a Scioli, no quiero que siga más, voto a Cambiemos, quiero un cambio. Pero no hubo un amor por Macri. Votaron en contra de. Bueno, eso se le puede dar vuelta, precisamente puede haber también una votación en contra del gobierno, un gobierno que ya lleva 2 años y medio y cuando venga la elección va a llevar 3 años y medio. Y con los bolsillos flacos, no sé, y con el Fondo Monetario Internacional, porque hay una cosa que es increíble. La primera medición que se hizo después que Macri anunció que iba a buscar un arreglo con el Fondo Monetario Internacional, arrojó que el 75% de la gente estaba en contra. El Fondo Monetario Internacional es mala palabra en la Argentina. Por más que quieren decir que bueno, que ahora cambió, o sea, la memoria de la gente... Seguro, sí. Es esa. Pero no solo eso, sino que de los votantes de Cambiemos, el 58% estaba en contra. Muy alto. Más de la mitad de los votantes de Cambiemos están en contra del arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces va a ser muy difícil, digamos. En política nunca se sabe. Falta 1 año y medio, falta seguro. Mucho, pero uno lo que está viendo es que, bueno, comenzaron a agujerearle por línea de flotación. Lo del Congreso no es un tema menor. ¿Qué iba a pensar hace 2 meses atrás
que el peronismo iba a votar unido en una ley. ¿Qué va a pensar? Que los senadores que dependen de las provincias, que a su vez dependen del gobierno, de la plata que elegía el gobierno nacional, sí, iban a darse tupé de votar, ayer con alguna disidencia, sí, el dictamen de las tarifas. pero el dictamen. Y le están diciendo clarito, tienen hasta el 30 para traernos una alternativa mejor, si no, y Macri habla con los gobernadores, los cita, le rinde pleitesía, lo pone como jefe de Estado, se sacan la foto, todo. Pero después, en el Congreso, y aparte esos gobernadores tienen que volver a sus provincias, no quieren quedar pegados. Bueno, veremos. Es complicado, es muy complicado. Decíamos que el 25 de mayo iba a haber una marcha. Y el 25 de mayo es feriado porque precisamente fue el primer gobierno para otros no, qué sé yo. Hay mucha discusión sobre el 25 de mayo. Pero para hablar de eso, ¿no? Precisamente tenemos de invitado al licenciado Pablo Marchese, que es historiador. Gracias por estar acá, profe. Siempre un placer. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, la primera pregunta sería, ¿el 25 de mayo fue una revolución o fue un cambio administrativo de poder? Creo que la respuesta correcta es la segunda, ¿no? Tenemos que tener presente que una revolución, el término revolución, implica prácticamente un giro copernicano. Estás hablando de un cambio de 180 grados. Revolución sería la revolución bolchevique en el siglo XX, la revolución islámica en 1979 en Irán. Esos son revoluciones, o sea, un cambio importante donde se alteran las estructuras vigentes hasta entonces. No fue el caso de lo que ocurrió en nuestro país. Sí, o sea, no dejó de existir un cambio trascendental en cuanto dejaste de tener una estructura política armada que se denominaba Virreinato del Río de la Plata, sí, y la cambias, la modificas por las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ya el cambio de nombre, ¿qué te implica? Que directamente una autoridad caducó. ¿Esa autoridad cuál fue? La autoridad real borbónica. Pero el problema es que en realidad esto ya tiene un trasfondo, tenía un trasfondo de décadas, y si vamos al caso, si no nos remontamos más, la decadencia española comienza desde que terminó el siglo de oro, ¿no? El siglo XVI. Bueno, Galeano decía en su libro de las venas abiertas de América Latina que España tenía la vaca y otros se tomaban la leche. Sí. O sea, los recursos acá terminaban en la banca holandesa o británica. Lógico, porque se dedicó a hacer, a veces para explicarlo en palabras sencillas, era como aquel que disfrutaba de unas rentas vitalicias porque disponía, ponerle, de edificios de departamentos para alquilar. Disponía de una renta inmensa, muy bien ubicados, mucho dinero que ingresaba, pero nunca destinó un poco de dinero de lo que recaudaba para mantenerlos, para ampliarlos, para mejorarlos, para ampliar esa infraestructura y hacer una cadena más grande. No, dejó que lentamente decayese y cuando te diste cuenta, ese dinero que mal gastaste en definitiva, porque te diste los gustos pero no lo utilizaste para la inversión, terminó jugándole en contra. ¿Quién se enriqueció? Como dijiste bien, fue la banca holandesa, la banca británica y en menor medida sus aliados franceses. Aliados franceses a partir de 1713, cuando los Borbones terminan instalándose en el trono de España, ¿no? Felipe V de Anjou se convierte en el rey Felipe Borbón de España. En ese momento el rey de España era Fernando VII. ¿No? Carlos IV. Carlos IV. Cuando se funda el virreinato era Carlos III, que estaba ante una disyuntiva de hierro. Era Carlos IV en el momento de la Revolución de Mayo. De la Revolución, de la Revolución era Fernando VII. Ah, por eso, Fernando VII. Estaba pensando en la farsa de Bayona. No, está bien. Todo el problema. Era Fernando VII. Por eso, ¿por qué estos hombres que forman el primer gobierno patrio o autónomo le juran fidelidad al rey? Y forma parte de lo que vos dijiste al principio, es una parodia. Porque ahí tenés un poco de las contradicciones que presentó la Revolución de Mayo. ¿A qué se jugaba? ¿Estamos a favor de la independencia? Sí, pero subrepticiamente, no lo decíamos. Tardamos 6 años, de hecho, en declararla. Y apretado por San Martín, que le mandaba, digamos... San Martín, alguna vez lo hemos comentado, que directamente fue casi al Congreso de Tucumán a punta de pistola. Envió 2 allegados oficiales de su confianza. No puedo esperar más, no puedo cruzar la cordillera con, en la práctica legal, un ejército rebelde, dice, porque si somos derrotados, nos vamos a ser fusilados dignamente, como se pensaba, vamos a ser colgados por traidores. O sea, necesitamos ser una nación independiente. Dudaba mucho en ese momento el directorio. Y así dudó la primera junta, dudó la Junta Grande y dudaron los triunviratos. Esto era un tema de muy difícil resolución, pero hay un porqué, ¿no? Una vez derrocado Napoleón, comienza una ola de conservadurismo en Europa, ¿no? La famosa Santa Alianza. Inglaterra, que supuestamente es campeona del liberalismo,
La cuestión era que mientras sus intereses estuvieran bien protegidos y su tráfico comercial por el mundo no fuese ¿Cuál fue la tocado, influencia de Inglaterra en 1810? fundamental. Ahí, vos recordarás que en 1806 y 1807 ocurrieron las famosas invasiones inglesas. Si bien los derrotamos militarmente, fue simplemente el comienzo drástico de la influencia británica en el Río de la Plata. ¿Por qué? Porque si bien se producen 2 derrotas militares, dejaron instalado 2 estaciones. Una estación naval de combate que estuvo hasta 1945 en el Río de la Plata, hasta la Segunda Guerra Mundial. Hacemos un pequeño paréntesis histórico. ¿Te acordás el caso del Graf Spee, ¿no? El navío alemán que combatió. La estación naval británica lo esperaba acá, ¿no? 3 barcos de guerra y supuestamente iban a venir más. Esa estación estuvo prácticamente 140 años instalado acá. Y una estación de comercio, o sea, sus barcos que vivían desembarcando, con lo que se llamaban navíos de registro. En teoría tenían permiso para un solo barco. Lo que pasa es que ese barco mercante nunca terminaba de descargar, porque constantemente lo reabastecían. Era una cosa, era cómico. Pero se cumplía con la letra de la ley. Un solo barco podía descargar por año productos en los puertos españoles. Un barco, el mismo. Y lo iban abasteciendo en la cara. El punto sería de lo que planteas, ¿por qué usamos la palabra revolución entonces? Me interesa ese tema, vos decís que no es una revolución, ¿y por qué nos enseñaron eso? ¿Sabes lo que ocurre? Esa palabra. Son palabras que de repente cobran fuerza y quedan en la memoria, en el imaginario popular. ¿Cómo es la mejor manera de denominarlo? Sencillamente para que la gente lo entienda. Tienes que usar una palabra conocida, fácil de recordar y que te traiga imagen de algo. Como una fundación mítica. Exacto. No. Pero a ver, ¿vos conocés acaso algún pueblo que no tenga un origen mítico? El que quieras vos. Roma, Rómulo y Remo. La fundación de Roma fue por parte de delincuentes que huían de azotar pueblos vecinos que se escondieron en una zona pantanosa y que para formar un pueblo raptaron a las mujeres del pueblo vecino de los sabinos y te lo presentan como descendientes del dios Júpiter. Bueno, el que gana siempre tiene la razón. Por supuesto. Escribe la historia. Y le ocurrió a Roma, ¿no? Cuando le dijo un jefe bárbaro, cuando le alteraron las balanzas para sacarle más oro y se quejaron los romanos. ¡Ay de los vencidos! Siempre el que gana, siempre. Muchas veces se escribe en la historia. El problema es, lógicamente, desentrañarla luego. Ahora bien, esto no fue una revolución, pero ¿por qué razón? Porque en América hubo varios intentos, en toda América, por esa época. Y todos fracasaron. O sea, fueron cayéndose, la Revolución Chilena, sí. ¿Por qué el del Río de la Plata, el de Buenos Aires más específicamente, fue el que perduró en el tiempo? Porque disponía de un elemento que justamente se le otorgan las invasiones inglesas, la disponibilidad de milicias urbanas criollas. Esto no ocurría en las otras partes de los virreinatos o de las capitanías generales. Eran todos dependientes de la autoridad directamente española. Acá las invasiones inglesas permitieron que se formaran milicias por origen, ¿no? Te acordás los batallones de catalanes, gallegos, andaluces, pardos y morenos, y criollos, el más importante, los arribeños de las provincias del interior y patricios. Esto formó un núcleo duro de milicias propias que podían responder a una nueva idea. O mejor dicho, un conjunto de ideas. Porque vos sabés que la Revolución de Mayo no fue homogénea. ¿De ahí el poder de Saavedra? De ahí el poder de Saavedra. Pero ese fue el poder militar. Vos sabés que la otra pata importante de la mesa revolucionaria entonces, vamos a usar la palabra revolución igual, ¿no? De la mesa revolucionaria fue Moreno, con sus ideas jacobinas. Y acá tenés que tener cuidado también con otro término. Cuando se usa la palabra francesado, tiene 2 términos. Los que estaban con las ideas de la Revolución Francesa, con Rousseau, el contrato social, y aquellos que eran acusados de ser, por ejemplo, simpatizantes de Napoleón, o uno u otro. Napoleón era en sí mismo un ente histórico que demostró ser para la época extraordinario, que ya se había alejado de la revolución. Y Moreno tuvo una lucha permanente ese año hasta que finalmente la facción saavedrista se logra imponer gracias al apoyo de los diputados del interior, que le tenían miedo, porque acá comenzó la famosa disputa que se concretaría después de 1820 entre lo que denominaríamos unitarios y federales. Ahora, el centralismo porteño y los pueblos del interior. Ahora, el poder de Saavedra me resulta claro, el poder de Moreno no me resulta tan claro. Era su propia presencia, era un hombre de una energía indomable. Si es cierta la frase de Saavedra, ¿no? Que cuando fallece en alta mar se necesitó tanta agua para apagar tanto fuego. Todos los misterios, fallece, lo mataron. Vos me preguntás a mí. Existe una posibilidad.
Pero tampoco es raro, no te olvides que la gente en esa época moría joven. Belgrano murió enfermo con casi 50 años. San Martín es una excepción para la época, o si querés Juan Manuel de Rosas. Se moría joven. El promedio de vida apenas alcanzaba los 44 años. Y en todo caso, si vos lo envías a una misión a Londres, suficiente, ya lo desterraste. Era la práctica común, desterrarte. ¿Había necesidad de matarlo en el trayecto? La misión dice que era para comprar armas en Londres. Dicen que es el motivo de la... Si eso hubiera sido, hubiera fracasado. Porque los ingleses jugaban, como siempre lo supieron hacer, a dos puntas. El embajador plenipotenciario en Río de Janeiro, Lord Stranford, era el que dirigía los hilos de un sector de él, tratando de calmar a los más exaltados por declarar la independencia. En ese momento no les convenía. Y al mismo tiempo moderaba a los que, como Belgrano, estaban a favor de la infanta Joaquina Carlota, la esposa del rey de Portugal, o de su heredero, Pedro I. Entonces, con un juego brillante, y luego lo continuó el siguiente embajador, año después, Lord Ponson. Muchas antinomias desde el comienzo de nuestra historia. Es nuestro sello característico. Sí, fue tremendo. Vos querés definir a los mismos unitarios y federales y te encontrarías con la sorpresa que en un 80% coincidían. Te preguntás por qué no se pudieron poner de acuerdo en sancionar una constitución y salir adelante. Con tantas coincidencias. Y sin embargo, como dijo en su momento Rosas, en esa famosa carta a Quiroga, desengáñese mi amigo, son ellos o nosotros. Tenemos lamentablemente esa característica. Es famoso, después de Caseros, el dicho de Urquiza que cuando le echaron en cara que entró a Buenos Aires con la divisa Punzó, le dijo, no se equivoco, este fue un problema entre federales. Él quiso acentuar eso, pero... En realidad, los que ganaron es el solitario, pero... En realidad, exactamente. Digamos, él jugó para, siendo federal... La cuestión es si lo llegó a ver, que es la gran pregunta. Si vos aceptás dinero de Brasil, si vos aceptás tropas brasileñas, si vos aceptás financiamiento británico y que vengan los exiliados. Profe, podemos ir hablando de historia porque a mí me encanta la historia y nos vamos a ir ya para nos vamos a otro tema. Estamos en 1810 para terminar. O sea, ¿hacemos bien en festejar el 25 de mayo? Sí, es una fecha recordatoria clave. ¿Por qué? Porque en definitiva surge la nacionalidad, surge la patria. La patria en ese momento tal vez entendida como Ciudad de Buenos Aires, pero es el germen de que permitió en definitiva la independencia y la constitución de la República Argentina. Por supuesto que sí. Y lo que pasa es que hay que verlo como fue en realidad y entender sus claroscuros y no verlo como un hecho tal vez radiante, como muchas veces se enseña la historia blanca. Y para terminar, ¿en qué fallaron esos hombres en no poder seguir manteniendo el Virreinato del Río de la Plata? O sea, con el Uruguay, Paraguay, el Alto Perú, Bolivia... Sus propias diferencias y la muy inteligente acción británica primero y brasileña para saber dividir y reinar. Gracias por venir. Siempre un placer. Buenas tardes. Nos vamos a un corte y al regreso estaremos con el concejal de San Martín, Ramiro Alonso López, concejal de Cambiemos. Auspicia Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Noli, 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 panes y tapas, pizzas, tacos y ricas pastas. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja el sabor familiar, la más alta calidad, siempre fresco de verdad. Noli, 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 siempre en tu mesa. Cuando hay noli nadie deja. Noli, 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 siempre en tu mesa. Bueno, y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos. Estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con el concejal de Cambiemos, Ramiro Alonso López, que es de San Martín. Gracias por estar acá. No, gracias por invitarme, Carlos. Bueno, vos sos
un hombre Cambiemos del oficialismo a nivel nacional y provincial, pero en el San Martín sos oposición, ¿no es cierto? ¿Cómo llevas esto de precisamente tener los principales, digamos, estados de la Argentina, el nacional y el provincial, y sin embargo en San Martín no, ser la oposición? Bueno, nosotros desde el bloque hacemos un trabajo bastante importante en tratar de articular con el gobierno provincial y el gobierno nacional con todas las obras que son necesarias para San Martín. Nosotros tratamos de que tanto el gobierno nacional y el gobierno provincial mejoren las cosas que no mejora el Ejecutivo Municipal. Y desde el lado de la oposición siempre planteamos una oposición constructiva hacia el intendente. Nosotros siempre manifestamos cuando estábamos en campaña, y lo venimos haciendo ahora, que todos los proyectos que beneficien al vecino de San Martín, por supuesto nosotros los vamos a apoyar, sí ejerciendo un fuerte control en la transparencia de los actos del Ejecutivo, que creo que esa es un poco la función de los concejales de la oposición. ¿Qué pasa cuando el intendente de San Martín en reiteradas oportunidades sale a decir que hay cierto abandono por parte de Nación y provincia en el distrito? Digo, hoy se trató la rendición de cuentas y ustedes, más allá de lo que son los gastos del distrito, hablaron de eso, ¿no? Del aporte que para ustedes hace la provincia y la Nación al distrito. Exactamente, justamente hoy tratamos la rendición de cuentas, de las cuales el presupuesto del año 2017 fue de 3.900 millones, de los cuales 1.210 millones, casi el 30% del presupuesto, los aportó la provincia de Buenos Aires. Esto demuestra el fuerte compromiso que tiene María Eugenia Vidal en mejorarle la calidad de vida a todos los vecinos de San Martín. ¿Son impuestos coparticipables directos o hay algún otro? Hay varios, hay coparticipables directos y también hay obras directamente que hace la provincia, como las cloacas del barrio Libertador o como el ensanchamiento de la calle Zarratea, asimismo el Metrobús. Acá la pregunta, por ejemplo, ¿las obras que hace la provincia son obras que piden los intendentes para llegar o las hace la provincia más allá que las piden los intendentes o no? Porque el intendente dice, mira, esta obra es importante, pero me gustaría que en lugar de gastar en esto, pueda hacerme esta otra obra. No, ahí hay un diálogo constante, porque también el intendente es el que conoce el territorio, obviamente. Entonces hay muchas de las obras son solicitadas por el intendente y se les hace al intendente, por supuesto, y hay otras que nosotros vemos que existe esa necesidad y nosotros las tratamos de articular directamente con provincia para que se hagan y se realicen. Nombraste el Metrobús, lo anunció el presidente hace muy poquito, 4 o 5 Metrobuses nuevos en todo el territorio bonaerense, uno es en San Martín. ¿Por qué no se hizo antes? A ver, el Metrobús que ya está hecho, que se inauguró a mediados del año pasado, ese es un Metrobús que está sobre el suelo de San Martín, el que va de Tarefero, exactamente el 30%. Es un Metrobús que tiene 2,4 kilómetros, de los cuales el 30% está en suelo de San Martín y 2 paradas están también en suelo de San Martín. Más allá siempre se dijo que se iba a continuar ese Metrobús y fue lo que se anunció ahora los otros días, en el cual va a llegar desde la idea que es enlazarlo con la avenida San Martín en la Ciudad Autónoma. Todavía no. La segunda etapa, que es la que se va a empezar a construir ahora, va desde la avenida Mar, que es la ruta provincial número 4, hasta la avenida Eva Perón. Ajá. Y después va a haber una tercera etapa que va a tratar de llegar hasta la avenida General Paz. Lo que pasa es que ahí la traza que tiene, lo que es la avenida San Martín, está bastante complicada porque hace un zigzag, entonces habría que expropiar casas como para poder hacerlo, pero lo que sí ya está confirmado es esta segunda etapa que llega hasta la avenida Eva Perón. Tuvo que haber discusiones políticas de por medio para que se concrete la obra. Digo, salió el intendente muy fuerte con declaraciones que había discriminación hacia el distrito, como decíamos al principio. ¿Se tuvo que llegar a eso para que se termine anunciando la obra? No. En ningún momento hubo discriminación y el hecho concreto es que San Martín es uno de los distritos que más fondos recibió del gobierno provincial y del gobierno nacional, de los 135 distritos de toda la provincia de Buenos Aires. Para nada es así, nada más que estaba programado primero hacer la parte de 3 de febrero, que era la parte inclusive más postergada. Antes de llegar desde la rotonda de Márquez hasta el Camino del Buen Aire se tardaba más de 25 minutos y hoy se tardan 5 minutos en llegar a recorrer ese trayecto. Sí, porque no solo hizo el Metrobús, sino que se ensanchó la ruta 8 en esa parte. Ramiro, me imagino que ustedes como oposición lo que quieren más el año que viene, que es un año donde se vota todo ejecutivo, es
llegar a ser el ejecutivo, poner intendente de San Martín el año que viene. ¿Cómo estás viendo la situación general? Si crees que eso va a influir en lo que determine la gente de San Martín en lo particular. A ver, nosotros vemos y nos dimos cuenta este sábado que salimos a hacer el famoso timbreo que hacemos siempre nosotros. Salimos con una gran expectativa este sábado por todo lo que está ocurriendo a nivel nacional y a nivel provincial, más que nada con la economía. Y nos llevamos una grata sorpresa, en el sentido que la gente sabe que no había otro camino. O sea, nos dicen, la verdad que estamos haciendo un esfuerzo grande, pero sabemos que no hay otro camino. Siempre hay varios caminos. Uno puede creer que este es el mejor, pero caminos siempre hay varios. Yo estoy en contra del discurso único, del camino único. Siempre hay varios caminos. Uno elige el que cree que es el mejor. Por supuesto, a nosotros la gente manifiesta que este es el mejor. Nosotros manifiesta que este es el mejor, que es el camino que se debía tomar. Más allá de que sabe que está haciendo un gran esfuerzo, que toda la sociedad lo está haciendo, el gran esfuerzo, sabe que este era un camino para la recomposición de las tarifas o para un montón de situaciones que se venían viviendo, en el cual este era el camino y la gente cree que este era el mejor camino a seguir. Pero ustedes en San Martín también están notando, y lo ven porque caminan a la calle, el cierre de locales, el cierre de... San Martín es un gran parque industrial a cielo abierto. Siempre fue es la capital, un motorcito en la provincia de Buenos Aires. Bueno, el tema de las pymes que cierran, el tema de los locales que cierran, eso es un punto muy preocupante. Sí, nosotros sabemos que hay muchas actividades que enseguida encontraron la senda del crecimiento y todavía hay sectores en los cuales le está costando... ¿Qué actividades has visto que ha crecido en San Martín, por ejemplo? En San Martín todo lo que es los derivados de los laboratorios para el agro y para el campo han crecido bastantes y están, inclusive hay textiles, algunas ramas en particular de los textiles que también están creciendo. Inclusive el otro día fuimos a recorrer una empresa que hace la fibra que va dentro de las camperas, por ejemplo, con botellas de plástico, con el reciclado de las botellas de plástico. Juro que no hubiese pensado en lo textil, yo me sigo textil. Bueno, a mí también me sorprendió. Pero bueno, hay sectores, sin perjuicio de que nosotros seguimos estando al lado de los sectores que todavía no la están pasando bien, con distintos programas, tanto de los ministerios de Trabajo como los ministerios de la Producción, como para tratar de acompañar hasta que esos sectores vuelvan a lo que es la senda del crecimiento. ¿Hoy tiene candidato en San Martín, Cambiemos? No, yo creo que todavía este es un año de mucha gestión, un año que nosotros nos tenemos que focalizar y preocupar en gestionar, trabajar para el vecino de San Martín. Y el candidato se va a dar del consenso del equipo. Yo creo que el gran triunfo que tuvimos en las elecciones del año pasado se debió al gran equipo que se logró conformar en San Martín. ¿Se va a lograr, vos decir, el consenso del equipo o...? No, de la provincia de La Plata, de la provincia de Buenos Aires. No, yo creo que la candidatura no va a salir de una imposición, sino va a salir de un consenso del equipo. Pero hoy tiene muchos nombres, Cambiemos, y en puestos muy importantes. Digo, tenemos ministros, diputados nacionales, diputados provinciales, dirigentes de mucho peso en el distrito. Hay que tratar de ordenar a todos esos que seguramente tienen sus aspiraciones. Y me parece que San Martín junto con Ituzaingó son dos distritos que Cambiemos, por lo menos hasta antes de esta crisis lo veía como muy a mano. Sí, por supuesto. A ver, San Martín es un distrito muy importante dentro del conurbano, dentro de la provincia de Buenos Aires, eso es innegable. También creo que todos los referentes que vos nombraste del espacio están convencidos en esto, que la fortaleza nuestra es el equipo. Y en base a eso es que va a salir del consenso de todos los referentes del espacio el candidato para el 2019. Por último, Ramiro, o sea, ¿vos crees que esta situación o esta crisis que dicen algunos, o esta situación que se está viviendo es momentánea y que va a pasar? Yo creo que sí, yo creo que no quedaba, como te dije, nosotros consideramos que no había un camino mejor que este. O sea, van a seguir en este camino, profundizándolo, pero van a seguir en este camino. No va a haber correcciones. No sé si profundizándolo, transitándolo.
Yo creo que es el momento de transitar este camino. Obviamente no nos hubiese gustado, o sea, obviamente hubiésemos preferido no recurrir al Fondo Monetario Internacional desde ya, pero si no nos hubiesen dejado el país que nos dejaron, si no nos hubiesen dejado un INDEC totalmente destruido, si no nos hubiesen dejado 50% de inflación, con una inflación de los últimos 7-8 años. 50% de inflación. Había inflación, pero en el 50. En 2015, 25%. ¿En 2015? Sí, digamos, los datos del INDEC eran del 12, la real era del 25. Por eso, No, por eso, yo digo la real era del 25. Ahora vos fijate que en estos 2 años y medio fue 40% 2016, 25% 2017, y ya dicen que este año va a estar más cerca del 30 que del 25, lo cual eso se nota en el bolsillo, digamos, es un dato de la realidad, digamos. Sí. O sea, la inflación no la pudieron bajar, digamos, hasta ahora. Estamos tratando de ese proceso, es un proceso muy difícil para hacerlo en 2 años. El presidente decía en campaña decía otra cosa, Macri. En campaña Macri decía esto. Pero si no hubiesen lo hace cualquiera. Había 4 valores de dólares, estaba el cepo, o sea, era muy difícil poder lograr todo en 2 años y medio, obviamente. ¿No están pensando en volver al cepo ahora? No. Bueno, no sé. Hay que ver cómo afecta a la obra pública, ¿no? Que es la gran carta de este gobierno para lo que queda de este año, imagino, y el año que viene. Esta llegada del Fondo Monetario Internacional, lo hablamos en la previa, digo, si uno de los condicionamientos es bajar el gasto público, ¿no pone en jaque esta iniciativa que tienen? No, eso ya está. Mismo la María Eugenia Vidal, la gobernadora, manifestó que toda la obra pública que está encaminada, que está en marcha, no se va a detener. Fue muy claro en eso. Y o sea, la que está licitada. La que está licitada, la que está anunciada, esa obra pública no se va a detener, y es un poco la marca registrada que tiene Cambiemos. Obra que comienza, obra que termina. No como sucedía con el gobierno anterior. Sin ir más lejos, la Ruta 8, esa fue una obra que se anunció, se licitó en el 2010, se adjudicó en el 2011, se hizo el 20% de la Ruta 8 y se abandonó. Es intransitable. Hablando en términos políticos, Ramiro, y en este timbreo que hiciste este fin de semana, ¿siguen evaluando que es negocio seguir hablando del gobierno anterior a 2 años y medio de gestión? Negocio político, digo, ¿eh? ¿Siguen viendo ustedes que todavía rinde hablar del gobierno anterior? Porque yo no lo mido como si rinde o no rinde. Yo creo que hay veces que hay que explicarlo y hay que conversarlo. Si surge la necesidad de explicarlo, hay que charlarlo. Pero yo creo que nosotros nos tenemos que concentrar en sacar el país adelante, en las obras que estamos realizando, en qué es lo que necesita el vecino hoy en día. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias por la invitación. Nos vamos a un corte y ahora estamos con nuestro tercer invitado de hoy, con el concejal del GEN de 3 de febrero, Federico Ferreira. No sé si es opositor, si es oficialista, pero vamos a preguntar acá. Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente. Noli, panes y tapas, pizzas, tacos y ricas pastas. Noli, siempre en tu mesa. Cuando hay Noli nadie deja. El sabor familiar, la más alta calidad, siempre fresco de verdad. Noli, siempre en tu mesa. Cuando hay Noli nadie deja. Noli, siempre en tu mesa.
smnoticias.com. Bueno, continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestro tercer invitado de hoy, concejal del GEM, Federico Ferreira, de 3 de febrero. Gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Y decíamos, concejal opositor, concejal oficialista. Concejal del GEM. Creo que más o menos lo que se viene hablando, ¿no? Las cosas que están bien hay que acompañarlas porque es bueno para el vecino, y las cosas que están mal tenemos que marcarlas. Acá hay políticas, esto que conversaban hace un ratito de los equipos. Yo creo que lo de los equipos es bueno mientras que tengan política. ¿Entendés? Creo que a los equipos que hoy pone el gobierno les falta política, y ahí es donde se terminan chocando. ¿Y qué balance harías vos desde esta posición de concejal, que no sos ni de la oposición ni sos oficialista, en cuanto a estos 2 años y medio de la gestión de Valenzuela o de Cambiemos en 3 de febrero? Recalcar lo que hace la obra. Es verdad que hoy hay un avance en obra. Es verdad que el gobierno anterior tenía una deuda pendiente con obras que no se habían finalizado, con obras que no habían arrancado, pero creo que en lo social tenemos una deuda grande. Creo que si vos podés hacer un metrobús al que todos aplaudimos, pero al tipo le cuesta los 30 pesos para cargar la sube, algo está pasando. Armaste una suerte de espacio vecinal, gente de 3 de febrero, justamente para abordar esto, ¿no? Para abordar lo social, tratar de ayudar a un vecino desde el lugar de otro vecino. Digo, contanos un poco este trabajo que te propusiste. Yo creo que en la política no te puedes hacer el distraído. No, tenés que pasar por la vida mirando para los costados para ver quién está peor. Como primer tema, no tenés que ayudarlo. Ahora también eso te va marcando las necesidades y la implementación de distintas políticas. Como concejal, si vos no estás ahí al pie del cañón, no sabés la falencia en seguridad, la falencia en esto, la falencia en otro. Entonces eso te va aportando mucho. Federico, vos sos concejal del GEM. El otro día salió una encuesta en la provincia de Buenos Aires en cuanto a imagen positiva, y llamó la atención la imagen positiva de Margarita, cerca de un 47%. Eso no significa que sean votos, pero digamos, es más, eran 3 las mujeres que encabezaban esa imagen positiva: Vidal, Stolbizer y Carrión. Obvio, ¿por qué no? Si a lo largo del tiempo ha demostrado tener una conducta con el gobierno anterior y con este. Ha marcado siempre las cosas buenas, volvemos a lo mismo, marcado las cosas buenas, pero siempre ha estado al pie del cañón marcando las cosas malas. Y después, en cuanto a su conducta, entre lo que dice, lo que hace y lo que piensa, totalmente en una coherencia. ¿Dónde está parada hoy Margarita Stolbizer, más allá de ser la principal referente del GEM? Yo creo que en la construcción de un espacio futuro. Acá no hay que dejar un poquito sin olvidar, pero de mirar para atrás cuando el presente nos está agobiando y empezar a construir para adelante. ¿Y la construcción de ese espacio, quién abreviaría en la construcción de ese espacio? ¿O qué están buscando para construir ese espacio? Creo que lo que fue parte del pasado, que uno lo peleó, no va a estar. Pero después tenemos que ser todos, en la construcción de política tenemos que ser todos parte. Tenemos que escucharnos entre todos. Vos decís dentro del arco opositor todo, menos el kirchnerismo. Yo creo que y cuando sí. decís todo, decís también el peronismo no kirchnerista. Yo creo que sí, que todos tienen que ser parte en la construcción de un nuevo espacio. Pero hay lugar para esos terceros espacios, digo, hoy lo decíamos al principio. De hecho, Massa es peronista. Sí, pero y digo, tenemos una alianza. En la última elección prácticamente no tuvo incidencia en lo que fue la disputa final. En la última elección el gobierno actual siguió trabajando muy fuerte en una polarización, marcando lo anterior, que es lo que vos marcabas hace un ratito, y eso siguió vendiendo. Hoy creo que en la gente ya está pegando la realidad actual. Vos decís que la polarización en la próxima elección que se viene, que falta mucho pero tampoco falta tanto, vos decís que ya no va a correr más este escenario que polarizado. Dentro de la polarización no es que se cayó Cambiemos, también se cayó el gobierno anterior. Están dejando un abanico y un espectro enfrente de eso.
Recién el concejal anterior, que obviamente es oficialista, creía que el presente es complejo, pero que iban por el buen camino. ¿Vos crees que van por el buen camino? Yo creo que no. Que el bosque no le deja ver todo. Hay una realidad. La política por encuesta para mí. Que ¿el árbol le tapa el bosque? Yo creo que sí. La política por encuesta. Qué sé yo, uno que viene de la política no lo siento, no lo veo. Lo que a vos te marca en una encuesta, mayoritariamente, no es la prioridad de lo que tenés que hacer. Te puede marcar en una encuesta una plaza, obvio que 500.000 personas te van a decir que sí, y capaz que la necesidad es la del remedio, de la comida del día a día. Y ahí donde los políticos tienen que implementar esa política. O sea, ¿vos apuntás a que la gente va a estar mejor o peor en el devenir del transcurso de este año y lo que resta hasta la elección del año que viene? Yo creo que la situación económica va a estar peor. Y la gente también, porque si vos marcás cualquier encuesta que tomes, tanto en seguridad como en educación como esta, todo el mundo piensa que va a estar peor. ¿Qué pasa? Que en los últimos tiempos en 3 de febrero se han dado algunos casos de inseguridad que han tomado estado público y trascendieron las fronteras, incluso del distrito. Y ese es el tema, viste que en la seguridad hay un tema que se manejaba antes con una sensación de inseguridad. Yo creo que en el último tiempo se ha vendido una sensación de seguridad. En la realidad la seguridad siguió su camino. A mayor cantidad de gente, mayor cantidad también de inseguridad. Ahí tenemos ¿El deterioro social también implica mayor inseguridad? Sí, dicho por las propias autoridades. Sí, el jefe de la policía bonaerense dijo eso. Por las propias autoridades. Y ahí es donde nos falta, que hablábamos hace 2 minutos, nos faltan políticas, que no alcanza solamente con el equipo. El otro día tuvimos una reunión con el secretario de Seguridad en el Consejo Deliberante, donde nos explicaba varias cosas de lo de que a su criterio funcionaba y nosotros le dábamos la opinión de la que para nosotros no funcionaba. Creo que ahí es donde tenemos que arrancar todo a trabajar en conjunto, a decir esta es la política, escuchar del que estuvo antes y esto estuvo mal, y entre todos volcar una solución. ¿Sirvió para algo esa interpelación, esa reunión con el secretario de Seguridad? Sirvió para que él exponga lo que se viene haciendo, tampoco creo... Pues ya es la sexta, séptima, ¿no? Claro, creo que también... ¿Escuchan las voces que no son oficialistas? Yo creo que hay que hacer, que tienen que escuchar que esto tiene que ser seguido, no porque los concejales lo citen. Tampoco está bueno para los 24 tener una persona sentada ahí y entre todos salir a matarlo. Claro. Creo que este es un tema que entre todos tenemos que darle prioridad. ¿Y se avanzó o sigue igual la situación en materia de seguridad en 3 de febrero comparado con lo que fue el gobierno anterior, no? En algunas cosas hay avance, vos lo ves en la presencia policial, en otras cosas al criterio de unos cerraron, el poner puestos fijos, sacar policías que caminaban, pero esto es un trabajo del día a día donde se tiene que ir escuchando en distintas reuniones y trabajando en distintas reuniones. Es una pregunta, ¿tienen alguna explicación por qué en la avenida que es Pedriel, que divide 3 de febrero de Morón, en las cuadras que está donde del lado de Morón estaba Carlos Gardel, sí, y los monobloc, pusieron en cada bocacalle ese evento que impide, si vos venís de 3 de febrero, por ejemplo, podés doblar a la derecha, pero no podés ir a la izquierda. O si venís por Pedriel, yendo para el Posada, no podés entrar en 3 de febrero. Y bueno, han hecho algunos cortes. Son 5 cuadras. Sí, te entiendo. 5 cuadras que es como... Yo lo vi, imaginé aquel paredón que no pudo hacer en su momento el Vicente López Pose. Algunos... En San Isidro. Bueno, algunas políticas con lo que estamos de acuerdo. Yo no creo que hoy el problema de la inseguridad sea un barrio de emergencia o sea el otro. Los focos de inseguridad están en todos lados. ¿Pero cuál fue el motivo de poner esas cosas? Y para cortar el tráfico. Para cortar que se escape. Pero no creo que todos los focos estén en esos lugares. Yo creo que el que vive en barrios como los nuestros. Vos sabés que en todas las plazas tenemos un problema o en varias esquinas tenemos problemas. No es solamente la inseguridad no es solamente a la pobreza o a ese lugar. ¿Cómo es el escenario político de 3 de febrero de cara al 19?
respecto a la figura de Valenzuela, a los actores opositores que van a pujar por reemplazarlo, si se quiere? Yo creo que la figura de Valenzuela le podemos echar la culpa a nivel nacional, provincial, pero ha sufrido un desgaste y creo que ahí es donde tenemos que hacer todo hincapié en un tercer espacio. Fuiste parte, si se quiere, de una suerte de coalición opositora para ganarle a Curto, entre comillas. Esa fórmula es la que se tendría que volver a repetir, como para, si se quiere, sacar al intendente que está hoy día gobernando 3 de febrero. Yo creo que a todo eso hay que sumarle un plan, hay que poner puntos en común, y creo que fue lo que la otra vez no logramos entre todos, pero tiene que haber un plan a concordar en puntos principales, en lo que va a ser a la política los próximos 4 años. ¿Vos decís que habiendo un plan después aparece el hombre que lo va a llevar a cabo? Sí. ¿O la mujer? Ahí tenemos parte, lo hemos hablado un montón de veces, parte de lo que nos sucede hoy es terminar votando en contra de, ¿no? Claro. Y eso después tiene un costo. Votar en la época de Alfonsín se votó en contra de Alfonsín, en la época de yo creo que hay que empezar con propuesta a votar en positivo. Gracias por venir. No, gracias a vos. Ya terminó el programa. Se acabó. Juan Pablo, hoy hablamos de historia. Por ahí hablamos más de la cuenta, pero a mí me gusta la historia. Y no hablamos del Mundial. Una hora hablando del Mundial que está ya por empezar. No, del Mundial no hablamos porque ya vamos a hablar. Y habla en todos lados. Pero no hay clima de Mundial, ¿te diste cuenta hasta ahora? Todavía no, pero el Mundial te sirve. Si Argentina empieza a ganar, te sirve para que algunos temas políticos que son calientes pasen por el costado, ¿no? ¿Te parece? Y con la euforia. Mirá que el Mundial dura poco, ¿eh? Por más que Argentina llegue hasta la final. En un mes, ¿cuántas sesiones legislativas puede haber? 2, 3, 4. ¿Vos hablas por la reforma laboral? Habrá que estar atento. Hay que estar atento. Si nos subimos a la ola mundialista, todo pasa por atrás. Sí, pero me parece que ahí no. Hay que estar atento a lo que dijo el Papa la semana pasada, que el dinero está para servir a uno, no para gobernar. Un Papa que cada vez, y no precisamente de política interna de la Argentina, habla de política mundial y de qué es lo que está pasando hoy en el mundo. Bueno, ha sido todo por hoy. A ustedes muchas gracias por habernos recibido en sus casas, y a los que nos ven a la noche, bueno, buenas noches. A los que nos ven en vivo a la tarde, nos vemos la semana que viene, 17 horas, para más cuestiones y contrapuntos. Han sido muy amables.